Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Realmente los alimentos ultraprocesados como las pizzas congeladas o la pastelería industrial son tan peligrosos para nuestra salud? ¿Qué enfermedades pueden causarnos? ¿Sois capaces de reconocer los ultraprocesados cuando vais al supermercado? Hoy en día es difícil no encontrar en las despensas de nuestros hogares alimentos ultraprocesados, preparaciones industriales elaboradas a partir de sustancias extraídas de otros alimentos, como almidones, azúcares y grasas, y ensambladas con aditivos para que parezcan comida real. Lo sabemos, son productos más económicos que los alimentos frescos y naturales y además están listos para consumir, de manera que nos permiten ahorrar ese bien tan preciado que es el tiempo. Sin embargo, tenemos una mala noticia para vosotros. Lo que la industria alimentaria ha diseñado para ser barato, duradero y también altamente adictivo es, tal y como alerta la ciencia, una crisis de salud pública, hasta el punto de que los expertos ya catalogan a los ultraprocesados como el nuevo tabaco, debido a su impacto en la mortalidad global que se podría prevenir y a las tácticas de esta industria para ocultar los daños que provocan. ¿Pero por qué tanta alarma justo ahora?, os preguntaréis algunos. En noviembre de 2025, un equipo internacional de 43 científicos publicó una serie de artículos especiales en la prestigiosa revista The Lancet, en los que denunciaron que el consumo de esos alimentos ultraprocesados está asociado con un mayor riesgo de sufrir múltiples enfermedades crónicas, entre ellas obesidad, diabetes tipo 2, patologías cardiovasculares, procesos inflamatorios como la enfermedad de Crohn, problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y la demencia, y varios tipos de cáncer, especialmente el colorectal, el de estómago y el de mama. Además, el aumento del consumo de ultraprocesados implica la reducción del consumo de alimentos frescos, lo que se traduce en dietas nutricionalmente deficientes, bajas en fibra y proteínas y altas en azúcares, grasas no saludables y sodio. Así que es el colmo del sinsentido que, por ejemplo, en muchos hospitales de España encontremos máquinas expendedoras repletas de ultraprocesados y aún peor, que a los propios pacientes de estos centros médicos se les sirvan menús con este tipo de alimentos, desde galletas y zumos industriales a yogures de sabores. ¿Ocurre también en vuestros países? Contádnoslo abajo en los comentarios. Ya en 2019, un estudio publicado en la revista British Medical Journal y dirigido por el epidemiólogo español Miguel Ángel Martínez González advertía de que consumir más de 4 porciones diarias de alimentos ultraprocesados está relacionado con un incremento del riesgo de mortalidad por todas las causas en un porcentaje realmente alarmante. Un 62%, en comparación con aquellas personas que consumen menos de 2 raciones al día. Y por cada ración adicional, el riesgo aumenta un 18% más. Este incremento significa que el consumo regular de estos productos dispara la probabilidad de sufrir una muerte prematura debido a cualquier enfermedad crónica severa, ya sea cáncer, diabetes tipo 2 o patologías cardiovasculares. Para entender la magnitud de esta cifra, dicha amenaza asociada a un producto que se encuentra en la estantería de cualquier supermercado es lo que ha llevado a los científicos a equiparar esta crisis con el daño generado por el tabaquismo. Simplemente no estamos hablando de unos kilos de más, estamos hablando de un aumento del riesgo letal del 62%, confirmado por la evidencia científica. Los autores del metaanálisis de 2025, el más completo hasta la fecha, han denunciado que las campañas de educación individual no funcionan. Esos mensajes simplistas del tipo «come menos y muévete más» o las llamadas a la moderación han demostrado ser ineficaces. No podemos dejar la solución en manos del comportamiento individual.
¿Por qué? Porque estos alimentos están diseñados mediante ingeniería industrial para ser hiperpalatables, es decir, que son tan placenteros que secuestran los sistemas de recompensa del cerebro y nos impulsan a comer más allá del momento en que nos sentimos saciados. Para lograr que nos gusten tanto y para que aguanten meses en la estantería, los fabricantes los cargan de azúcares, grasas y aditivos como los conservantes y el famoso glutamato monosódico. Por eso, los científicos argumentan que es injusto culpar a la falta de voluntad del consumidor cuando el producto está diseñado deliberadamente para generar adicción. Como vemos, todo esto nos recuerda mucho a lo que sucede con el tabaco. Pero antes de analizar el impacto que los ultraprocesados tienen en nuestra salud, echemos un vistazo al pasado para entender cómo surgieron. Los ultraprocesados fueron el resultado directo de la evolución tecnológica. Si bien técnicas como el curado, el ahumado o el secado han ayudado al ser humano durante siglos a conservar los alimentos, la aparición de los ultraprocesados está ligada a la revolución industrial. Primero, en 1795, el maestro confitero francés Nicolas Appert inventó la conserva hermética. Su método consistía en introducir los alimentos en botellas de vidrio que, tapadas con tapones de corcho sujetos con alambre y selladas con lacre o cera, hacía hervir durante horas, una técnica que alargaba la vida de los alimentos. Su invento le valió un premio de Napoleón en 1810. Francia estaba en guerra y necesitaba alimentar a sus tropas, así que el gobierno galo había ofrecido una recompensa de 12.000 francos a quien lograra evitar que la comida se pudriera. Appert ganó y 2 años más tarde, con el impulso del premio y sobre todo del dinero, consolidó la primera fábrica de conservas del mundo. ¿Y qué pasaba mientras tanto al otro lado del Canal de la Mancha, en tierras del eterno enemigo de Francia? En Inglaterra, aquel mismo año de 1810, un comerciante llamado Peter Durand patentó el uso de latas de hojalata, una idea que apenas 2 años después ya alimentaba a la Marina Real Británica. Medio siglo más tarde, en 1864, llegó la revolución definitiva, el descubrimiento de la pasteurización. El hallazgo del químico francés Louis Pasteur permitió eliminar los patógenos al calentar los alimentos con precisión y, por tanto, mejorar muchísimo la seguridad alimentaria. Todos estos avances fueron muy positivos, herramientas decisivas para combatir la desnutrición y reducir intoxicaciones letales como el botulismo, aunque al mismo tiempo crearon las condiciones necesarias para el procesamiento masivo. Sentaron las bases del envasado y la distribución a gran escala, es decir, la infraestructura necesaria para que, años más tarde, nacieran los ultraprocesados. ¿Cómo ocurrió? Hasta la década de 1920, la comida para bebés era 100% casera, purés de verduras cocidas, leche y cereales, pero esto cambió en 1922, cuando un hombre llamado Harold H. Clapp, gerente de un restaurante en la localidad estadounidense de Rochester, se encontró ante una situación familiar complicada. Su esposa cayó enferma y él se vio obligado a asumir un rol poco habitual para un hombre de la época, encargarse de la cocina y del cuidado de sus hijos. Para alimentar a su bebé Jack, le preparó una papilla que combinaba carne de res, cereales y verduras. Fue entonces cuando tuvo la visión comercial. ¿Y si envasaba esa mezcla y la vendía en farmacias? Pensó en ese tipo de establecimiento porque él consideraba sus papillas un alimento curativo. De hecho, las latas se vendieron por prescripción médica a unos 35 centavos cada una, el equivalente a unos $6,50 actuales, de manera que, como podéis imaginar, no estaban al alcance de todos los bolsillos.
Es cierto que para entonces las latas de comida ya existían para los adultos. Por ejemplo, desde finales del siglo XIX, los estadounidenses compraban las latas de sopas Campbell's y en los conflictos bélicos como la Guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial, sus soldados habían comido carne con verduras enlatada. Pero la idea de Clapp cruzó una línea roja. Normalizó que la alimentación de un bebé saliera de una fábrica y no de la cocina de su casa. Y lo más importante, transformó la comida de lata, que hasta entonces se había percibido como un producto de calidad inferior, en un alimento científico y superior. Sin saberlo, enseñó a la sociedad a confiar más en un producto industrial que en la comida casera. Y esa es la semilla psicológica de la que nació toda la industria de los ultraprocesados. Pero Clapp no fue el único que sentó las bases para ello. La famosa marca Gerber fue la encargada de industrializar de forma definitiva este concepto. La historia cuenta que un día de 1927, el empresario Daniel Gerber, de Fremont, Michigan, encontró a su esposa Dorothy agotada en la cocina. Intentaba colar a mano un puré de guisantes para su hija de 7 meses, Sally. Daniel dirigía junto a su padre una fábrica de conservas de frutas y vegetales, así que Dorothy le sugirió que intentara replicar en la planta la elaboración que tanto le costaba a ella preparar. Su marido no tardó en ver la oportunidad. Contaban con la maquinaria y tenían el mercado. A diferencia de Clapp, no colocó sus productos en las estanterías de las farmacias, sino en las de los supermercados y a un precio mucho más competitivo, a solo 10 centavos, el equivalente a $1,80 de hoy. Hay que reconocer que Gerber creía honestamente en su producto. De hecho, estaba tan convencido de sus beneficios que utilizó a su propia hija y a otros niños para probar las primeras muestras. Así, en 1928 lanzó sus primeras variedades. Prometían liberar a las madres de la carga doméstica, pero en realidad hicieron algo más trascendental: consolidar un modelo de negocio basado en la rentabilidad y la larga duración. Sin saberlo, habían puesto en marcha la maquinaria imparable del ultraprocesado. Así nació una nueva industria bajo una promesa irresistible: comida envasada tan nutritiva o más que la casera y sin el esfuerzo de cocinarla. El marketing vendía además la idea de la higiene. Al no ser manipulada por manos humanas, la comida industrial era más estéril y segura. Sin embargo, ocultaban la letra pequeña. Ese procesamiento intensivo destruía algunos de los nutrientes originales, sobre todo vitaminas y minerales. La solución de la industria: añadir azúcares, grasas y conservantes artificiales para recuperar el sabor perdido y garantizar la estabilidad. Esta maquinaria, perfeccionada con los bebés, pronto saltó al mercado adulto. Fue tras la Segunda Guerra Mundial y especialmente en los años 50 cuando Estados Unidos desplegó una agresiva estrategia para vender los platos listos para comer. ¿Por qué consiguieron triunfar? Porque se dio una tormenta perfecta histórica y cultural. Por un lado, el miedo. La Guerra Fría y el temor a un ataque nuclear impulsaron la necesidad de tener despensas llenas de comida de larga duración para los refugios. Por otro, la industria supo leer de manera brillante el cambio social. Coincidiendo con el despertar de la segunda ola del feminismo en los años 60, la comida instantánea se vendió como una solución moderna. La tecnología al servicio de la mujer para que pudiera salir de la cocina. Y todo ello sucedió en pleno boom económico a nivel global, con la ciencia prometiendo un futuro de comodidad absoluta. La tecnología hizo el resto. Primero fue la congelación y el envasado al vacío, y a partir de los años 70, la llegada del microondas. Los ultraprocesados pasaron de ser una excepción en la dieta infantil a convertirse en la base de un nuevo modelo de consumo alimentario. Comidas congeladas, sopas instantáneas, snacks. A esta oferta se sumó rápidamente la repostería industrial: galletas, muffins y pasteles fabricados con mezclas sintéticas de bajo coste.
El principal objetivo era sustituir la comida casera por productos capaces de aguantar semanas en la estantería sin estropearse. ¿Y en qué punto nos encontramos hoy? Según numerosos estudios, los países donde más ultraprocesados se consumen en la actualidad son, a ver si adivináis, el primer puesto. Efectivamente, es para los pioneros, Estados Unidos, donde casi el 60% de las calorías totales consumidas provienen ya de estos productos. Le siguen muy de cerca sus hermanos culturales, Reino Unido, Canadá y Australia. Es el patrón anglosajón, países ricos pero mal nutridos. Y en el corazón de Europa, Alemania ya supera cifras del 40%. En el mundo iberoamericano, la alarma suena en México, que lidera el consumo en la región y sufre una epidemia de obesidad sin precedentes. En el otro extremo, como el último bastión, resisten países del sur de Europa como Italia o Portugal, que apenas llegan al 14%. Y España. Algunos pensaréis que también está a salvo gracias a su emblemática dieta mediterránea. Ese patrón de alimentación saludable basado en alimentos de origen vegetal, el pescado y los huevos, una dieta que protege nuestra salud mental y cardiovascular por su riqueza en fibra, sus grasas saludables como el aceite de oliva y porque se basa en comida real, cocinada en casa, evitando los aditivos dañinos de la industria. Sin embargo, y por desgracia, España está más cerca de Alemania que de Italia y Portugal. En torno al 32% de las calorías que consumimos proceden de los ultraprocesados, y la tendencia asusta. En España, solo en 3 décadas, las calorías procedentes de estos alimentos se han triplicado, debido principalmente al abandono de la dieta mediterránea por parte de las generaciones jóvenes. Fijémonos ahora en el sector donde empezó todo, la alimentación infantil. La situación actual es alarmante. En 2024, investigadores del Instituto George de Australia publicaron en la revista Nutrients un análisis demoledor sobre 600 productos infantiles que se vendían en Estados Unidos. El resultado: el 70% no cumplía con los requisitos de proteínas de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y peor aún, casi la mitad superaba los límites de azúcar recomendados. Un estudio de referencia publicado en 2021 en JAMA, la revista de la Asociación Médica Estadounidense, analizó la dieta de casi 34.000 niños y adolescentes estadounidenses de entre 2 y 19 años. Los autores, investigadores de la Universidad de Tufts, revelaron un dato demoledor. El 67% de las calorías que esos niños y jóvenes ingieren a diario proceden de alimentos ultraprocesados. En contraste, solo un 23% proviene de alimentos frescos o mínimamente procesados. Y el resto, apenas un pequeño porcentaje, corresponde a pan, queso o ingredientes básicos de cocina. La conclusión es que existe una dependencia total de la dieta industrial desde la infancia. ¿Y qué comen? Lo que todos imaginamos. Cereales de desayuno azucarados, postres envasados, patatas fritas, hamburguesas de comida rápida, fiambres como el salami o la mortadela. También en España se han hecho estudios al respecto. En mayo de 2025, un grupo de investigadores liderados por la dietista nutricionista Paulina María Leszczyńska de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona publicó en la revista científica European Journal of Pediatrics un estudio con una conclusión muy grave. Cerca del 80% de los alimentos para menores de 3 años en España son de baja calidad nutricional, no cumplen los criterios de calidad de la OMS. Tras analizar más de 800 productos, desde purés y snacks hasta lácteos y otras bebidas, vieron que el 60% contenía un exceso de azúcar. Y atención a este dato, el 98% de los purés de frutas y verduras deberían llevar una advertencia en el envase por superar los límites de azúcar recomendados.
Pero el problema no es solo el azúcar, sino el engaño. Este estudio denuncia que muchos de esos productos usan reclamos de marketing engañosos para crear lo que llaman un halo de salud. Es una trampa psicológica. Al ver etiquetas que prometen productos saludables, los padres bajan la guardia. La trampa más común que denuncia el estudio es la etiqueta sin azúcares añadidos. Los expertos advierten de que, aunque lo ponga en la caja, muchos siguen conteniendo azúcares libres, ocultos en forma de puré concentrado o polvo de fruta. El objetivo es claro: ganar la confianza de los padres para que sustituyan la comida casera por opciones industriales ricas en energía, pero más pobres en nutrientes. Las consecuencias de esta exposición temprana son profundas. El cerebro del niño, bombardeado por sabores intensos y fabricados, se entrena para exigir un nivel de recompensa extremo. El resultado es inmediato. La comida real, un trozo de brócoli o un plato de lentejas, se vuelve casi insípida para ellos. Es un sabotaje deliberado a sus hábitos futuros. Y lo más grave es cuándo ocurre esto. Durante los primeros 1000 días de vida, el momento en que se construyen los cimientos de su salud. Al introducir productos ultraprocesados en esa primera etapa, no solo estamos creando una dependencia, estamos programando su metabolismo para una posible enfermedad crónica. Y aquí entran en juego unas víctimas claras: las familias con menos recursos. Estudios en países como España han confirmado una realidad dolorosa. La dieta mediterránea se está convirtiendo en un lujo. En los hogares de los niños en situación de vulnerabilidad social se están sustituyendo los alimentos frescos, el pescado, la fruta, la verdura, por la opción más accesible para el bolsillo, el ultraprocesado. Hablamos de salchichas, nuggets, pizzas congeladas, repostería industrial, productos cargados de grasas saturadas y azúcares que se han convertido en la base de su alimentación. Eso es lo que llamamos inseguridad alimentaria. El problema no es solo la falta de dinero para comprar comida, sino la imposibilidad de comprar alimentos de calidad. Las familias quedan a merced de lo que la industria ofrece, productos baratos y duraderos. De esta forma, la desigualdad económica se transforma inevitablemente en una desigualdad de salud. Para entender la amenaza que suponen los alimentos ultraprocesados para nuestra salud, tenemos que ir más allá de simplemente contar las calorías o las grasas. La herramienta que usan hoy la OMS y los científicos es la clasificación NOVA, un sistema que no se fija en los nutrientes, sino en cuánto ha manipulado la industria ese producto. Y aquí la definición de ultraprocesado es estricta. Son formulaciones industriales. Pensad en ellos como ingeniería química comestible. Para hacerlos se han usado sustancias que jamás tendríais en vuestra cocina. Aceites hidrogenados, almidones modificados, jarabes de alta fructosa. La industria los combina con un cóctel de aditivos, emulsionantes, colorantes y potenciadores del sabor para crear un producto final que imita la apariencia y el sabor de los alimentos reales. Los ejemplos de manual son los refrescos azucarados, los snacks de bolsa, la pastelería industrial, las pizzas congeladas o los embutidos reconstituidos, donde se usan materiales de muy bajo coste como piel, tendones y cartílagos unidos con aditivos para que parezcan un trozo de carne tradicional. Pero ojo, es fundamental no meter todo en el mismo saco. Debemos distinguir a los ultraprocesados de los alimentos procesados a secas. Estos solo han pasado por procesos sencillos para su conservación. Hablamos de unas legumbres de bote envasadas con agua y sal, conservas de pescado simples como una lata de atún o unas verduras congeladas sin aditivos ni colorantes. La diferencia: su lista de ingredientes es corta y reconocible. Son comida real conservada. El ultraprocesado es una imitación diseñada para vender. Pero los ultraprocesados, ¿cómo consiguen exactamente esa adicción de la que hablábamos? La ciencia tiene un nombre para ello: el bliss point,
o punto de felicidad. Es una fórmula matemática, la proporción exacta de sal, azúcar y grasa diseñada para dar el máximo placer sin activar la señal de estoy lleno. Y aquí ocurre algo fascinante, la desconexión sensorial. Nuestro gusto es como una señal de tráfico. En el caso del azúcar, el dulce avisa al cuerpo de que llega energía, carbohidratos, pero los ultraprocesados rompen esa señal, usan potentes edulcorantes artificiales que gritan «energía en camino», pero luego no entregan las calorías esperadas. Esto crea una disonancia biológica. El cerebro se siente engañado y para compensar sigue pidiendo comida. Y sucede algo parecido con las grasas. Los emulsionantes y espesantes imitan esa textura cremosa que al cerebro le encanta porque promete muchas calorías. Pero al tragar, el cuerpo descubre que el depósito está vacío y mantiene encendida la señal de hambre. Resultado: irónicamente, los productos light o cero pueden acabar haciéndonos comer más. Volviendo al azúcar, es un pilar en la formulación de estos productos y no solo sirve para endulzar. La industria lo usa porque actúa como estabilizador, conservante y potenciador del sabor. Da cuerpo y textura al producto. Seguro que muchos os estáis preguntando si sus sustitutos, los edulcorantes, son mejores. La OMS ya ha mostrado su preocupación respecto a ellos, ya que su uso a largo plazo se relaciona con un mayor riesgo de diabetes y problemas cardíacos. Y atención al escándalo de la financiación. Una revisión sobre el aspartamo, un edulcorante artificial que es 200 veces más dulce que el azúcar, reveló un dato sospechoso. El 90% de los estudios que defendían su seguridad estaban financiados por las empresas químicas que lo fabrican. Sin embargo, los estudios independientes sugieren daños. Cuidado, porque la estrategia de la industria podría ser la que siguieron en su día las tabacaleras: invertir millones para sembrar la duda. Pero el peligro no está solo en el sabor, sino en la textura. Los alimentos ultraprocesados contienen una gama de aditivos que la mejoran, sí, pero que también interactúan de manera nociva con nuestra biología interna. Un ejemplo claro son los emulsionantes, como los mono y diglicéridos, moléculas diseñadas para unir grasas y agua. La ciencia advierte de que estos aditivos pueden llegar a dañar la capa de moco que protege nuestro intestino, pudiendo favorecer lo que se llama intestino permeable. Al debilitar esa barrera, las toxinas y bacterias se filtran a la sangre, viajan al hígado y provocan una inflamación crónica. Y esa inflamación silenciosa es el motor de enfermedades que van desde la obesidad hasta la demencia. Por otra parte, el vínculo entre los ultraprocesados y las grasas trans es directo. Muchas de estas grasas son de origen artificial, creadas a través del proceso de hidrogenación parcial de aceites vegetales. Esta técnica se emplea para solidificar los aceites a temperatura ambiente, lo que mejora la textura de los productos y les otorga una vida útil muy larga, de manera que se usan mucho para la repostería industrial y los fritos. Su riesgo cardiovascular es doble y letal. No solo suben el llamado colesterol malo, el LDL, sino que bajan el bueno, el HDL. Esto las convierte en un factor de riesgo grave para sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Si veis aceite parcialmente hidrogenado en una etiqueta, es un producto diseñado para la rentabilidad de la industria, no para la salud de vuestro corazón. La pregunta ahora es: ¿cómo luchamos contra esta crisis de salud pública? La ciencia concluye que la responsabilidad individual no basta. Hace falta una intervención gubernamental coordinada. Hablamos de medidas contundentes: subir los impuestos a estos productos nocivos, restringir la publicidad y colocar etiquetas de advertencia en el frontal de los envases. El camino a seguir, como veis, es el mismo que se usó en su día para enfrentarse a la industria del tabaco. Pero aquí surge un dilema ético. Si subimos los impuestos, ¿qué pasa con las familias en situación de pobreza? Recordemos que para muchos hogares los ultraprocesados son casi la única opción asequible.
no los compran solo por ahorrar tiempo, sino sobre todo por ahorrar dinero, que al fin y al cabo está hecho del tiempo y el esfuerzo de las personas. Si se sube el precio de estos productos, se estaría castigando a los más pobres. Por eso, los científicos proponen una intervención fiscal integrada. ¿En qué consiste? En usar el dinero recaudado con los impuestos a la comida ultraprocesada para subvencionar la compra de alimentos frescos y mínimamente procesados, y hacerlos accesibles para las familias con menos recursos. El objetivo no es prohibir, sino cambiar las reglas del juego económico, que una bolsa de patatas fritas pague el descuento de las manzanas o los garbanzos. Se trata de lograr que la opción saludable sea por primera vez la más barata para las familias con menos recursos. Además, hay un argumento puramente económico, el ahorro sanitario. Si la población recupera su salud, el gasto público se desploma. En países como España, un estudio reciente de la Fundación Weber cifra el impacto de la obesidad en unos 130.000 millones de euros anuales en costes sociales y laborales. Es una cifra que supera todo el presupuesto de sanidad del país. La pérdida de peso a nivel poblacional no solo salvaría vidas al reducir diagnósticos de diabetes o cáncer, sino que liberaría una cantidad inmensa de recursos. La pregunta clave es: ¿cómo facilitamos que el consumidor identifique estos productos? En este punto, Iberoamérica le ha dado una lección al mundo. En la avanzadilla está Chile. Desde 2016, su ley obliga a marcar los productos con sellos negros octogonales. Son como señales de stop en el frontal del envase. Alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en sodio, alto en calorías. Es un sistema tan visual que hasta un niño pequeño entiende que ese producto no es saludable. Y funciona. 3 años después de implantarlo, se redujo un 25% el consumo de bebidas azucaradas. Y además, la industria, que quiere evitar a toda costa la mancha negra en sus productos, ha empezado a cambiar sus recetas para hacer sus alimentos más saludables. Siguieron la iniciativa chilena primero Perú en 2019 y después Uruguay en 2020. Ese mismo año México fue un paso más allá al copiar el modelo y añadir un 5º sello para el exceso de grasas trans. Además, el país mexica incorporó avisos específicos en productos con cafeína o edulcorantes, alertando de que no son recomendables para niños porque alteran su paladar o los sobreestimulan. El éxito de esta política ha servido de inspiración para otros países en la región, como Argentina y Colombia, que han implementado sistemas similares. Mientras allí apuestan por la advertencia clara, Europa, y por tanto España, ha elegido un camino más tibio: el Nutri-Score. Es un semáforo de colores que va de la A en verde oscuro, que es la opción más saludable, hasta la E roja. El problema es que se basa en un algoritmo matemático que permite compensar, de forma que un ultraprocesado cargado de azúcar puede sacar una buena nota, una B o incluso una A, simplemente si le añaden fibra o proteínas, ya que éstas puntúan favorablemente, es decir, el sistema disfraza de saludable un producto que no lo es. El mejor ejemplo de este despropósito fue lo que ocurrió con el aceite de oliva virgen extra. Al ser 100% grasa, el algoritmo original lo castigó con una letra D, la segunda peor nota, equiparándolo a productos de baja calidad. Tras las protestas, lo subieron a la C y actualmente a la B. El sistema demostró ser incapaz de distinguir entre una grasa saludable natural y una grasa industrial. La diferencia entre el sistema iberoamericano y el europeo es abismal. Mientras que en el primero la advertencia es obligatoria para la industria alimentaria, deben poner sí o sí los octógonos si superan los niveles recomendados, en España el Nutri-Score es voluntario. Cada empresa decide si se lo pone a sus productos o no. Los expertos en salud pública presionan a Bruselas para abandonar el semáforo y adoptar los sellos negros de advertencia. Pero la propuesta está estancada. ¿Por qué? Porque los lobbies de la industria alimentaria saben que una etiqueta negra y honesta afectaría a sus ventas. Y claro, se resisten. En México, las grandes corporaciones llevaron el caso hasta la Suprema Corte de Justicia,
para intentar declarar inconstitucional el etiquetado. Perdieron. En Estados Unidos y Europa la táctica es más sutil. Históricamente se ha financiado a organizaciones disfrazadas de ciencia para defender productos no saludables sin revelar sus conflictos de intereses. Es una batalla constante, el beneficio económico de unos pocos contra la salud pública de todos. Seguro que os estáis preguntando, vale, si en mi país no hay sellos negros y del Nutri-Score no me fío del todo, ¿cómo identifico estos alimentos ultraprocesados? Hay una regla de oro muy sencilla. No hagas caso al marketing del frontal del producto y ve directo a la letra pequeña. Si la lista de ingredientes es larga, más de 5 o 7 elementos, y encuentras palabras que nunca usarías en tu cocina, lo más seguro es que estés ante un ultraprocesado. Tu abuela usaba harina, huevos y leche. No cocinaba con aislados de proteína, almidones modificados ni gomas estabilizantes. La etiqueta de los ultraprocesados nos muestra un grupo de aditivos cuya función principal es optimizar el producto para la industria, con un posible coste para tu salud. Pero, ¿en qué nombres debemos fijarnos? Para los emulsionantes, buscad mono y diglicéridos. Recordad, son esos detergentes que dañan la barrera intestinal y se esconden a menudo en el pan de molde o los helados. Para las grasas trans, localizad aceites parcialmente hidrogenados. Aunque la presión pública ha obligado a marcas famosas como ciertas cremas de cacao a eliminarlos, siguen ocultos en mucha repostería industrial y snacks. Para la textura, fijaos en si incluye carragenina, ya que este polisacárido ha generado debate debido a que existen evidencias de que podría inducir inflamación intestinal. Y atención a los cosméticos de la comida, los colorantes. Si veis rojo 40, E129 en gominolas o pasteles, o amarillo tartracina E102, el clásico colorante de paella, atención, porque la ciencia los relaciona con un empeoramiento del TDAH y la hiperactividad en niños. De hecho, la evidencia es tan fuerte que desde 2010 la Unión Europea obliga a que los productos con estos colorantes lleven una advertencia. Puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. Otro nombre omnipresente es la maltodextrina. Es un polvo barato derivado del maíz o la patata. No nutre, pero la industria lo usa para dar volumen. El problema es que tiene un índice glucémico altísimo, a veces superior al azúcar. Al absorberse tan rápido, provoca un subidón de insulina seguido de un desplome inmediato. ¿El resultado? El cerebro interpreta ese bajón repentino como una nueva alerta de hambre, saboteando la señal de saciedad y empujándote a seguir comiendo. Encontraréis la maltodextrina en muchos productos: snacks, barritas energéticas, sopas de sobre, alimentos infantiles, aperitivos salados. Por último, no os dejéis engañar por el efecto halo de salud que antes hemos comentado. Muchos productos presumen de ser bajos en grasa, pero cuando la industria quita la grasa, el producto pierde sabor, así que a veces lo compensan añadiendo azúcar y almidones modificados. O el truco de las vitaminas. Un cereal azucarado puede decir que es fuente de vitamina D, pero suele ser una vitamina sintética rociada al final para maquillar un producto de mala calidad. Recordad que el envase sea verde o diga natural, no lo convierte automáticamente en algo saludable. Seguro que muchos os estáis acordando de la pirámide alimentaria, aquel póster clásico que solíamos encontrar en la consulta del médico o en el colegio. ¿Nos sirve aún de guía? La respuesta es rotunda. No, esa pirámide está obsoleta. Su gran error fue colocar en la base los cereales y harinas, sugiriendo que debían ser nuestro principal alimento. Esto favoreció un consumo excesivo de carbohidratos refinados y lácteos azucarados. Básicamente nos dijo que nos hincháramos a pan y cereales. Hoy la ciencia apuesta por un modelo mucho más moderno, lógico y visual: el plato nutricional. Olvidad los niveles de la pirámide. Imaginad vuestro plato dividido en 3 partes simples. La mitad debe ser territorio vegetal de frutas y verduras. 1/4 para las proteínas reales como pescado, legumbres, huevos
o carne sin procesar. Y el último cuarto es para los hidratos de carbono de calidad, arroz, pasta o pan, pero mejor integrales. Es una guía visual infalible. Si en tu plato no ves verduras y frutas ocupando la mitad del espacio, algo falla. Qué difícil lo estamos poniendo, ¿verdad? Es mucha información de golpe y entendemos que puede abrumar. Por eso nuestra propuesta es que no intentéis una revolución radical de un día para otro. Eso solo lleva a la frustración. Planteaos esto como un desafío gradual. Cambiad vuestra dieta poco a poco. Y tened en cuenta que este vídeo siempre estará aquí para acompañaros en el proceso. Aquí os proponemos 5 cambios sencillos para empezar hoy mismo. No se trata de llevar una dieta estricta con alimentos exclusivamente saludables, sino de reducir el espacio que ocupan los ultraprocesados en vuestra vida. Si solíais recurrir a pizzas congeladas, probad a preparar la masa en casa. Es una actividad muy divertida para hacer con niños. Controláis los ingredientes y podéis hacer muchas de una vez y congelar las que no vayáis a usar ese día. En el desayuno olvidaos de las cajas de cereales. Normalmente son bombas de azúcar y colorantes. Pasaos a la avena, al muesli casero o a la reina de la dieta mediterránea. Una buena tostada de pan integral con tomate, aceite, ajo y orégano. Y hablando de pan, intentad huir de los panes de molde industriales. Salvo honradas excepciones, la mayoría están cargados de emulgentes y azúcares. Y comprad pan de verdad, de masa madre y larga fermentación. Los yogures de sabores son postres disfrazados, así que mejor elegid yogur natural o kéfir y cortad vosotros la fruta fresca para añadírsela. Eso supondrá menos azúcar y más alimento. En cuanto al terrible picoteo, cuando ataque el hambre entre horas, cambiad la bolsa de patatas fritas por un puñado de frutos secos naturales, nueces, almendras, avellanas y mejor sin sal añadida. Y el dulce, no hace falta renunciar a él, solo transformarlo. Si hacéis vuestras propias galletas o bizcochos en casa usando harinas integrales y endulzando con dátiles o con esos plátanos maduros que se quedan en la nevera, eliminaréis de un plumazo las grasas trans y los refinados de la industria. Tenemos una última buena noticia para vosotros. El paladar se puede reeducar. Con el tiempo, nuestro cerebro, gracias a su plasticidad, a su capacidad para cambiar y aprender constantemente, puede dejar de exigirnos esa sobrecarga de estímulos artificiales, esa droga de azúcar, sal y grasa, para que volvamos a disfrutar de los sabores sutiles de la comida real. Esa es vuestra mejor defensa personal. Pero no nos engañemos, no podemos depender solo de la fuerza de voluntad. Como dicen los científicos, las autoridades deben asumir su responsabilidad, igual que hicieron en su día con el tabaco, porque la salud pública del futuro depende de que la política actúe con la misma urgencia con la que la ciencia ya está dando la voz de alarma. ¿Y vosotros? ¿Consumís a menudo alimentos ultraprocesados? ¿Creéis que las autoridades políticas deberían hacer más para ponerles limitaciones? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.